República Árabe de Egipto. El 26 de julio de 1952, una sublevación armada encabezada por el Movimiento de Oficiales Libres y dirigida por el general Muammar Gaddafi, en la que Gamal Abdel Nasser se situó en segundo plano, derrocó la monarquía e instauró una república el 18 de junio de 1953, aboliendo los partidos políticos. Ese año se redactó una constitución provisional con vigencia de 3 años, nombrado Nawik presidente. En noviembre de 1954, el propio Nasser lo derrocó, proclamándose jefe de Estado. Etapas de Egipto, que se basaban en 4: antiguo, nuevo, asiria y helenístico. En las etapas antiguas se basaban en periodo arcoico, imperio antiguo, primer periodo, intermedio y periodo medio. En las etapas nuevas, en el imperio nuevo solía dividirse el estudio de esta dinastía en 3 etapas, que comprenden en primer lugar los primeros reyes, desde la liberación a Amenofis, segundo lugar la época de Amenhotep y la etapa de El Armana para finalizar con los últimos reyes. Etapas asiria. La historia de Asiria suele dividirse en 3 periodos principales: el periodo antiguo, el imperio asirio medio y el imperio neoasirio, precedidas por la dinastía de los Waklu y la dinastía genealógica. Una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por 2 importantes acontecimientos políticos: la muerte de Alejandro Magno, 123 a.C., y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Asio, 31 a.C., es la herencia de la cultura helénica. En el mismo año de 1954, Sudán alcanzó la independencia y se firmó el tratado con el Reino Unido para la evacuación del canal, apoyado inicialmente por Estados Unidos y el Reino Unido. Nasser se ganó su creciente utilidad debido a su apoyo a la descolonización. En 1970, el presidente Nasser falleció inesperadamente, siendo víctima de un ataque al corazón. El poder de Nasser fue asumido por Anwar al-Sadat, quien hasta entonces era el vicepresidente, y que inició una política de conciliación hacia Israel. En 1973 se dejó la URSS y se acercó a Estados Unidos, además de que Sadat lanzó una política de infad o apertura, que su objetivo era reducir el papel del Estado y traer inversión extranjera. En 1975 ya había más de 500 millonarios en Egipto, y más del 40% pertenecía a la población debajo de la pobreza. Uno de los escenarios más optimistas fue asumir que Egipto podría alcanzar considerable grado de democratización en el periodo de entre 3 y 5 años. Esto implicaría avances hacia un sistema político democrático y competitivo. Un paso clave en el camino hacia la democratización sería la inclusión y la integración de los hermanos musulmanes en los procesos de cambio. Así, cuando el nuevo gobierno fuera elegido, este debería actuar de la forma en la que la economía fuera la cima de las prioridades, incluyendo la revisión de muchas de las leyes y procedimientos relacionados con las inversiones extranjeras. Un escenario menos tentador que el descrito sería el que combinara una democracia deficiente con una inestabilidad endémica. En el plano internacional seguiría recibiendo críticas desde el exterior y posiblemente mayores presiones desde algunos gobiernos occidentales. Además del deterioro de la seguridad y la disfunción de la economía, elevarían más la preocupación internacional sobre las políticas de las autoridades egipcias para garantizar una transición democrática.
En el mismo año de 1954, Sudán alcanzó la independencia y se firmó el tratado con el Reino Unido para la evacuación del canal, apoyado inicialmente por Estados Unidos y el Reino Unido. Nasser se ganó su creciente utilidad debido a su apoyo a la descolonización. En 1970, el presidente Nasser falleció inesperadamente, siendo víctima de un ataque al corazón. El poder de Nasser fue asumido por Anwar al-Sadat, quien hasta entonces era el vicepresidente, y que inició una política de conciliación hacia Israel. En 1973 se dejó la URSS y se acercó a Estados Unidos, además de que Sadat lanzó una política de infad o apertura, que su objetivo era reducir el papel del Estado y traer inversión extranjera. En 1975 ya había más de 500 millonarios en Egipto, y más del 40% pertenecía a la población debajo de la pobreza. Uno de los escenarios más optimistas fue asumir que Egipto podría alcanzar considerable grado de democratización en el periodo de entre 3 y 5 años. Esto implicaría avances hacia un sistema político democrático y competitivo. Un paso clave en el camino hacia la democratización sería la inclusión y la integración de los hermanos musulmanes en los procesos de cambio. Así, cuando el nuevo gobierno fuera elegido, este debería actuar de la forma en la que la economía fuera la cima de las prioridades, incluyendo la revisión de muchas de las leyes y procedimientos relacionados con las inversiones extranjeras. Un escenario menos tentador que el descrito sería el que combinara una democracia deficiente con una inestabilidad endémica. En el plano internacional seguiría recibiendo críticas desde el exterior y posiblemente mayores presiones desde algunos gobiernos occidentales. Además del deterioro de la seguridad y la disfunción de la economía elevarían más la preocupación internacional sobre las políticas de las autoridades egipcias para garantizar una transición democrática. Así, cuando el nuevo gobierno fuera elegido, este debería actuar de la forma en la que la economía fuera la cima de las prioridades, incluyendo la revisión de muchas de las leyes y procedimientos relacionados con las inversiones extranjeras. Un escenario menos tentador que el descrito sería el que combinara una democracia deficiente con una inestabilidad endémica. En el plano internacional seguiría recibiendo críticas desde el exterior y posiblemente mayores presiones desde algunos gobiernos occidentales. Además del deterioro de la seguridad y la disfunción de la economía elevarían más la preocupación internacional sobre las políticas de las autoridades egipcias para garantizar una transición democrática. Dentro de las curiosidades sobre Egipto, encontramos en que este país está rodeado por el desierto del Sahara y cuenta con grandes monumentos como son las pirámides y las estatuas de sus dioses. Las pirámides son realmente gigantescas tumbas de los faraones y no monumentos arquitectónicos como se pensaba en un inicio. Otra cosa es que los gatos son muy importantes, ya que son una representación viva de la diosa Bastet, según ellos. Por eso maltratarlos o matarlos es considerado la peor y como pena de muerte. Al igual que los gatos, los escarabajos cuentan con un papel importante, pues son considerados símbolos de resurrección. Y por último, en el mes de abril, Egipto es azotado por un viento local llamado Yasim, que arrastra viento y arena del desierto con rachas de hasta 140 km por hora, además de que la temperatura sube hasta 20 grados en 2 horas. Como reflexión, tenemos que Egipto, aunque no lo parezca o no lo aparente, es un país de tercer mundo al igual que México. Si bien estamos acostumbrados a siempre ver en las películas las grandes pirámides y el gran turismo que se vive en el país, no sabemos realmente cómo es la vida cotidiana de este.
La economía de este país se sustenta en gran medida en su riqueza cultural, turismo y el canal de Suez, pero realmente no es suficiente para lograr levantar a este país. Si lo pensamos bien, podríamos decir que hasta cierto punto es como México, el cual también utiliza mucho su cultura y turismo para atraer a la gente. Sabemos que todos los extranjeros quieren venir a México, Cancún, y comer tacos y usar sombrero, pero en realidad no es así. México no es Cancún. En el México de verdad existe el desempleo, la pobreza, asesinatos, corrupción, entre otras cosas. Así pues, en Egipto también existe una gran pobreza y desempleo. La corrupción es muy grande, el gobierno no respeta los derechos humanos de las personas, no le interesa que su pueblo esté en revueltas cada 5 minutos, ahora reprimir a la gente, se vive una dictadura en su esplendor. La economía es escasa y las personas mueren de hambre o de enfermedades ya que los servicios no funcionan. Se estima que la situación actual de Egipto es peor que la de Venezuela o Turquía. Viendo todo esto, hasta podemos decir que en México vivimos mucho mejor.